Le doy la bienvenida entonces a conclusiones a la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, me acompaña desde Quito, vicepresidenta. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Un saludo a la audiencia de CNN. Pues hay una gran controversia y confrontación en este sentido con la CIDH y lo que se ha manifestado en este sentido con estas medidas solicitadas por integrantes del el que todavía está en funcionamiento, el Consejo de Participación Ciudadana. La reacción ha sido intensa por parte de Cancillería, por parte del presidente Lenín Moreno. ¿Por qué dicen ustedes que la CIDH en este comunicado pues tiene información pues no precisa, incompleta? ¿A qué se refieren con esto? ¿Cuál es el punto preciso para sustentar este dicho? Bueno, y no solo el presidente de la República, el jefe del Estado, no solo la Cancillería, sino todas las funciones del Estado que casualmente en horas de la tarde han firmado una declaración conjunta cerrando filas en irrestricto apego al respeto que la voluntad popular en las urnas tiene para el pueblo ecuatoriano, tiene para el Estado ecuatoriano. Pero no solo las funciones del Estado, todas las organizaciones sociales, los movimientos políticos, los gremios y la ciudadanía que como resultado de un amplio proceso de diálogo, un proceso democrático, amplio, plural, que impulsado por el presidente de la República dio como resultado precisamente la convocatoria a una consulta popular. Consulta popular que como resultado de ese diálogo ciudadano ha seguido absolutamente cada uno de los procesos que nuestra Constitución establece. Es decir, no solo es un proceso democrático fielmente apegado a la Constitución, fielmente apegado a derecho, sino sobre todo se reviste de la legitimidad de una acción consecuente del presidente de la República con sus mandantes. Aquí lo que es sorprendente, Fernando y amigos que nos escuchan, es que existe primero un gravísimo error conceptual por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aduce que se va a destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que ha ocurrido es que por mandato del pueblo ecuatoriano, del soberano, se va a cesar en funciones porque así lo dispuso el pueblo ecuatoriano en las urnas. Y es realmente sorprendente, criticable, cuestionable, que es precisamente 3 vocales, 3 funcionarios, los que plantean, y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los que se oponen y los que han cuestionado y los que han rechazado precisamente un pronunciamiento popular en las urnas. Pero la CIDH, y vicepresidenta, la CIDH extiende entonces esta petición de medidas a los 7 integrantes del actual Consejo de Participación Ciudadana. Voy a hacer una intervención aquí para que vayamos por partes. Uno de los puntos a los que se aduce es que debió haberse hablado o debería haberse dado una eventual destitución o remoción del cargo a través de un juicio político. Esto es uno de, y no estoy diciéndolo yo como argumento mío, sino es uno de los argumentos que dan estos integrantes, estos 3 promotores de la petición a la CIDH. ¿Qué responden ustedes a eso? Porque así está estipulado. Tendría que haber sido a través de un juicio político. Sin embargo, en la pregunta 3 es evidente, se habla dar por terminado el periodo constitucional de los actuales miembros. Y aquí es donde hay controversia desde la perspectiva de CIDH y de estos integrantes del Consejo de Participación. Primero reiterar que existe un dictamen favorable tácito de la Corte Constitucional, es decir, el proceso de consulta popular no se ha saltado ningún paso. No solo la Constitución, sino la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 105 establece claramente que luego de 20 días de transcurrido el petitorio del dictamen, digamos, la validación de constitucionalidad en la Corte y no se pronuncian, se entiende como un dictamen favorable. Es decir, entró por el Ministerio de la Ley, no nos hemos saltado ningún paso. Pero no solo eso, parece que a los vocales, a estos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que han ido a solicitar digamos, medidas cautelares, medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se les ha olvidado revisar la Constitución.
la soberanía radica en el pueblo y es precisamente su voluntad el fundamento de la autoridad. No creo que hay por dónde perderse. Existe un pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano en las urnas que el Estado ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano hará respetar. Esa es una decisión, una postura clara del Ecuador. E insisto, eso no solo se han adherido a una posición de defensa irrestricta del mandato popular en las urnas, en defensa de nuestro Estado como un Estado democrático, como un Estado soberano y definitivamente en función de velar por aquello que es fundamento de la autoridad como es el mandato popular en las urnas, Fernando. Sí. Ahora, importante lo que acaba de decir la vicepresidenta María Alejandra Vicuña para nuestra audiencia internacional. Una de las controversias era el tema del juicio político. En efecto, en la pregunta 3 se establece de otra forma y el soberano decide sobre esto. Primero, y la segunda aclaración que hacía importante la vicepresidenta, que la quiero subrayar, es el tema de la Corte Constitucional. Se hace la petición precisamente de consulta con las 7 preguntas, se someten a Corte Constitucional. Al paso de 20 días de no haber una respuesta, se asume que la respuesta es positiva y es entonces que se acciona precisamente la consulta popular. Estos serían los 2 puntos principales de controversia, de acuerdo a lo que he podido leer y entender del documento de la CIDH. Voy a marcar una pausa si le parece, pero Fernando, vicepresidenta, quizás... porque sí, okay. para regresar con otro punto importante. Aquí habla también la CIDH de la posibilidad de que los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pudieran estar alineados con el gobierno. Y hay que hacer la aclaración desde la perspectiva del gobierno, ¿por qué no? ¿Cuál es la garantía y cómo funcionará? Porque el mecanismo de selección previo ya no será el mismo. Ahora serán ternas presentadas, la Asamblea tendrá que decidir, pero de dónde vendrán, quiénes son y por qué estar seguros de que no serán adeptos al gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Le parece que expliquemos eso, vicepresidenta, después de la pausa para traer el otro punto de controversia? Encantada de la vida. Gracias. Hago una pausa, entonces regreso. Seguimos esta entrevista con mi invitada María Alejandra Vicuña, la vicepresidenta de Ecuador. Vicepresidenta, estaba diciéndole yo en el otro punto de la controversia antes de ir a la pausa. Se lo voy a leer textualmente para que no haya malas interpretaciones, ¿no? La CIDH, otro de los argumentos que tiene con la reestructuración del Consejo Ciudadano es que puede generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos. Aquí hay un punto, en efecto, se ha cambiado el proceso de selección de quienes serían los consejeros, sería la Asamblea, serían ternas presentadas y la pregunta es, ¿cuál es la garantía del Estado, del gobierno del presidente Moreno, de que estas personas, además de que ya tienen que ser probos, no tendrán ninguna vinculación o afiliación partidista? Fernando, primero 2 puntualizaciones. El Consejo Transitorio, como consta el anexo aprobado por más del 63% en esa pregunta en el pasado 4 de febrero, establece claramente que será un Consejo Transitorio que de forma improrrogable, a pesar de algunos esfuerzos de tratar de posicionar por parte de la tendencia contraria que impulsaba el no, el que se quedarán por eternas memorias hasta el 2023, incluso llegaban a decir. De forma improrrogable durará hasta la conformación del Consejo Definitivo, que se elegirá a partir del voto popular en las urnas. Y aquí 2 precisiones importantes. Es precisamente el origen, porque puede revestirse de legalidad, pero lo que está cuestionado es la legitimidad de esa representación de un consejo que, producto del resultado de los diálogos ciudadanos, no representa a la gente. Y es precisamente por eso que en un proceso democrático amplio, más de 700 organizaciones de todo tipo, políticas, sociales, gremiales, ciudadanía en general, colectivos ciudadanos, presentaron más de 2.700 preguntas, en donde las que más se repetían, más generaban preocupación e insistencia de los distintos sectores, eran precisamente el que existe un Consejo de Participación Ciudadana que, reivindicando los orígenes de Montecristi como una conquista fundamental para el pueblo ecuatoriano,
cuando decidimos aprobar en la Constitución de Montecristi la quinta función del Estado. Pero ese consejo, que es lo central, digamos, de esta función de transparencia y control social, no refleja ni la diversidad de los distintos estamentos de la sociedad ecuatoriana. Y es eso precisamente lo que la gente, producto de un diálogo nacional que nos permitió reencontrarnos como ecuatorianos y tener, a partir de esa acción, pues más del 75-80% de respaldo popular, no solo al gobierno de todos, sino fundamentalmente al presidente de la República, quien ha reiterado que precisamente ese mecanismo democrático en donde la ciudadanía, la academia, los pueblos y nacionalidades, los movimientos sociales, porque en el anexo establece claramente que aquellos nombres de los mejores hombres y mujeres que tengan una trayectoria intachable, que tengan un activismo comprobado por los derechos, que tengan probidad notoria y que no tengan relación ni afiliación a ningún partido político o que hayan sido dirigentes de partidos políticos en los últimos 5 años, que no sean amigos del poder político, que no sean funcionarios, porque es precisamente lo que se ha cuestionado por parte de la ciudadanía de la integración del actual Consejo, que salvo honrosas excepciones, definitivamente no representa a la gente y eso se vio reflejado en las urnas. Ahora, interesante, ya hemos tocado, creo yo, y si usted difiere me lo dice, pero creo las 3 principales controversias en las que se sustenta la CIDH en este documento, más aparte de las que estos consejeros han pedido precisamente las medidas provisionales. Que ojo, hay que decirlo, se pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es agarrar la bolita y se la pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la Corte Interamericana es la que tendrá que decidir si se dan o no estas medidas, para que lo puedan entender, ¿no? La CIDH, la Comisión dijo, nosotros no, que diga la Corte. Ahora, ¿a qué atribuye usted? Y se lo voy a preguntar tal vez de una forma un poco brusca, pero perdóneme usted, a veces soy así medio bruto. De haber participado y conocer la forma y el pensamiento del correísmo, porque usted estuvo cercana a y sabía las formas y veía las estrategias, ¿usted puede atribuir esto a ese espacio correísta que aún está incrustado en ciertos espacios de la estructura como el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Usted cree que tenga que ver con esto y que es parte de esa operación? A ver, yo creo que primero es importante reiterar, yo como cofundadora del proyecto político de Revolución Ciudadana, cuya génesis fue fundamentalmente el proceso constituyente de Montecristi, en donde sentamos las bases del nuevo Estado democrático. Y estamos retomando precisamente su esencia en algunos temas fundamentales que se debatieron entre el 2007 y 2008 y finalmente la Constitución de Montecristi marca un nuevo momento en el proceso ecuatoriano, en la vida política del país y obviamente en el resurgimiento de un Estado democrático que está en permanente construcción, cuyas bases sólidas ya se asientan en esta Constitución que aprobamos en Montecristi y cuya esencia, en función de fortalecer la quinta función del Estado, que es la de transparencia y control social. No podemos hablar de un proceso transformador, un proceso revolucionario sin la participación activa y efectiva de la gente. Y es lo que hemos reiterado y lo que hemos buscado y desde el gobierno de todos, a la cabeza con el compañero presidente Lenín Moreno, insistiremos que como todo proceso democrático preguntaremos tantas y cuantas veces sean necesarios a nuestros mandantes, al soberano, reivindicando que la soberanía radica en el pueblo. Y en ese sentido creo que no hay pierde bajo ningún punto de vista. Evidentemente creo que los resultados electorales... Dígame. Perdón, no, es que se me va el tiempo. Le voy a hacer la pregunta de nueva cuenta a ver si podemos ir directo al grano. ¿Cree usted que esto tenga que ver precisamente con la forma de operar y las costumbres del correísmo? Es decir, esto que se ha activado y como se ha ido a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conociendo usted el correísmo, ¿cree que sea por esto? ¿Cree que sea una forma de actuar, de frenar, de complicar? Y resulta realmente increíble, por decirlo menos, cómo aquellos que denostaron siempre precisamente el sistema interamericano, de la CIDH, de la propia Organización de Estados Americanos, son precisamente los que van a argumentar en contra de una decisión popular.
Yo creo que en ese sentido no hay que perderse. Pero no solo eso, yo creo que producto del diálogo nacional hubo un alón de orejas a muchos cuestiones que no necesariamente estaban en sintonía con el pueblo ecuatoriano. Y es de responsables, es una responsabilidad histórica de un gobierno que está en sintonía con su gente, como es el gobierno de la Revolución Ciudadana que preside el compañero presidente Lenín Moreno, el rectificar errores. Y si efectivamente la ciudadanía ha sentido que efectivamente ha habido prácticas que no han sido por demás democráticas, hay que corregirlas. Creo que eso es lo fundamental. Y creo que el resultado de la gente en las urnas el pasado 4 de febrero es una muestra clara de qué es lo que demanda la gente, y nosotros seremos respetuosos y sobre todo haremos respetar esa decisión popular en las urnas. De hecho, están enviando precisamente comisión, representación del Ministerio de Relaciones Exteriores a Costa Rica por este tema. Le hago una última pregunta complicada, pero ya para despedirme. ¿En qué momento María Alejandra Vicuña deja de ser correísta para apegarse o sumarse al proyecto del presidente Lenín Moreno? Es una pregunta personal, es una duda que yo tengo, me imagino que algunos ecuatorianos también, para poderlo entender. Porque finalmente en algún momento usted era parte de todo un mismo proyecto. Hoy se han convertido en oposición por muchas circunstancias que ya conocemos. ¿En qué momento María Alejandra Vicuña dice, no más correísmo, voy con el morenismo? A ver, Fernando, primero que yo nunca me he definido como correísta, porque yo, al igual que Rafael Correa, nos hemos definido como revolucionarios. Y sin lugar a dudas, hay discrepancias serias. Creo que lamentablemente en algún momento algunos compañeros o excompañeros perdieron la brújula de la responsabilidad histórica de sostener este proyecto político, de defender sus conquistas históricas a los cuales hemos miles ayudados a construir a lo largo de una década. Un proceso no tiene dueños ni dueñas, un proceso se construye en colectivo, y tenga la plena seguridad que yo estoy absolutamente de acuerdo en hacer las rectificaciones necesarias, porque la crítica y la autocrítica tiene que ser permanente. Aquí no se trata de correístas ni de morenistas, aquí se trata de ser responsables con el pueblo ecuatoriano, y en esa línea el presidente Lenín Moreno, siendo consecuente precisamente con las demandas de los ciudadanos, que como resultado de un gran y amplio y democrático diálogo nacional, nos llamó la atención de las cosas que son necesarias corregir. Un proceso revolucionario o que se autodefine como tal no puede excluir a la crítica y autocrítica, defender las conquistas alcanzadas sin lugar a dudas, pero también corregir los errores y hacer los ajustes necesarios de cara hacia el futuro. Esa es una posición absolutamente clara que no la he tenido ahora, que la he tenido en mi condición de cofundadora de este proyecto político y la he mencionado siempre y públicamente. Pues le quiero agradecer muchísimo, vicepresidenta, la respuesta, le quiero agradecer el tiempo. Vamos a darle el seguimiento porque obviamente va a haber pues desarrollo en torno a esto. Veremos también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede decir, ¿saben qué? Que no va. Y si no va, bueno, pues ya no fue. Pero si llegara a tomarse la decisión, la postura sería muy tensa para también el Estado, en este caso, ¿no? Incumplir con un mandato de la Corte sería complicado. Pero ese es otro escenario que veremos otro día, si usted me lo permite. Por lo pronto le agradezco el tiempo y bueno, pues pendientes. Suerte con esto, que sin duda es un momento difícil. Muy amable. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, Fernando, y el Estado ecuatoriano hará respetar la voluntad popular. Estaremos muy al pendiente. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, desde Quito nos acompañó.